Ayer era el Día Mundial para la Prevención de el SIDA, VIH. Y llama la atención la cantidad de personas que ya han muerto a nivel mundial por este virus. 33 millones de personas en el mundo han fallecido a causa del VIH-Sida. Y en nuestro país hay aproximadamente 20.570 personas infectadas o viviendo con este virus en nuestro país. Llama la atención que la mayoría de ellos son jóvenes que se están viendo afectados por este virus, y no solamente el VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual. Y preocupa y llama la atención porque no solamente son los jóvenes, también son nuestros adolescentes. Eso es el tema que vamos a estar tratando esta mañana. ¿Qué nos falta hacer como país? A esta hora, las noticias se originan en KW Continente. Y a esta hora me acompaña Juan Alonso González. Él es director ejecutivo de la Asociación Nuevos Horizontes. Con él vamos a estar conversando sobre este tema del VIH en nuestro país, la prevención, qué nos hace falta como país para mitigar esta cantidad de virus o de pacientes infectados que tenemos en nuestro país, principalmente los jóvenes, los adolescentes que han iniciado su vida sexual muy temprano, están activos desde muy temprano. Juan, gracias por estar con nosotros. Decía que qué nos falta hacer como país, como sociedad, Juan Alonso, para crear más conciencia y evitar más pacientes VIH en nuestro país. Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Muy buenos días a todos y todas. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos recalcar en el país es la educación. El tema de postergar la educación integral en sexualidad en nuestro país nos ha pasado una factura muy grande, sobre todo con las personas jóvenes, con la juventud, nuestros adolescentes. Como vemos a diario, las cifras en nuestro país van en aumento, no solamente en casos de VIH, sífilis, en jóvenes y adolescentes, sino también el tema de los embarazos. Sin embargo, el país no ha sido capaz de legislar en leyes a favor de esta población. Y los mayormente perjudicados siempre son jóvenes y adolescentes de escasos recursos. Como puedes ver, el ciclo de la pobreza continúa a través de este tipo de situaciones porque no tienen el empoderamiento de las herramientas necesarias para enfrentar las decisiones como jóvenes. Como mencionabas hace un momento, no hay un manual específico que va a funcionar para todos los jóvenes o para todos los adolescentes, porque hay contextos y realidades sociales muy distintas en cada hogar. Sin embargo, hay jóvenes que aún no han iniciado sus relaciones sexuales y otros que ya han iniciado sus relaciones sexuales. Entonces, las herramientas o la estrategia de comunicación debe ser siempre lo más abierta, lo más sincera posible entre padres e hijos, en el caso de que hayan padres criando a sus hijos. En el caso de otros jóvenes que están bajo otras tutelas en otros espacios, se necesitan herramientas distintas que involucren no solamente al educador, sino también a los padres, trabajador social, a los psicólogos. En este aspecto el Estado juega un papel muy importante, ya que debe tener el espacio vital y capacitado para estas intervenciones. Hay centros de salud con programas específicos para jóvenes en temas de salud sexual y reproductiva. Una de nuestras iniciativas a nivel nacional que me parece muy importante recalcar es la provincia de Colón. Creo que es importante que veamos al adolescente como un ser humano potencial, el cual debe conocer las realidades que existen a su alrededor en base a las tomas de decisiones del inicio o no de las relaciones sexuales.
creo que es importante que también el adolescente pueda tener las herramientas no solamente de su hogar, porque muchas veces sus padres no conocen sobre la educación integral en sexualidad. Debemos entonces fortalecer las respuestas desde nuestros colegios, con nuestros educadores, para que ellos, los estudiantes, puedan encontrar una respuesta certera a las necesidades. Juan, Sabemos que la juventud... sí, Juan, preocupa porque hay 534 casos, si no mal no recuerdo, nuevos en el país de personas ya con el VIH en nuestro país. Pero llama la atención que esto es la tercera causa de muerte en las comarcas. ¿Qué podemos hacer en las comarcas? Porque sabemos que es un poco difícil a veces entrar por tantas creencias y tradiciones que tienen ellos. Sí, podríamos decir que como Estado, el Ministerio de Salud le compete poder llevar la información, poder crear los canales o los vínculos necesarios, respetando siempre el contexto cultural, empoderando a las comunidades. Cuando tú dejas las instalaciones, dejas las capacidades instaladas dentro de las comunidades deben desarrollar las estrategias necesarias para la prevención. Iniciando desde lo más básico, la promoción de la salud, la educación en promoción de la salud. Esto nos puede ayudar a que empoderes a la misma comunidad y estos se conviertan en replicadores de la información. Porque no es lo mismo que tú y yo, hombres blancos, latinos, que vivimos en la periferia de la ciudad, hablemos el mismo idioma y nos vamos a entender porque vivimos en un contexto social muy distinto. Entonces, pasa lo mismo a la hora de la educación en salud. Tienes que empoderar a las mismas personas que son de la comarca porque hablan el mismo idioma, porque entienden sus realidades y entre pares siempre el trabajo va a ser mucho más efectivo. Entonces, mi consejo sería para las instancias gubernamentales seguir esforzando y orientar el tema de la educación sexual y reproductiva en este país, el tema de la educación en prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual que, como tú mencionabas en algún momento, el tema de las comarcas, hay coinfección también por tuberculosis y es importante porque cuando ves, estos cuadros se repiten siempre en espacios y sociedades que han sido históricamente marginalizadas, históricamente abandonadas. Entonces, cuando tú abocas todas las herramientas necesarias para el desarrollo pleno del ser humano, este tipo de situaciones comienzan a bajar, comienzan a mermar, y es eso, es poder entender que las dinámicas de los pueblos se deben de respetar, ¿sí? Y hacer entonces el acompañamiento, no desde lo impositivo, porque muchas veces este tipo de situaciones podemos prevenirlas con mucha educación. Y esto trae, Juan, seminarios, educación, sin tener que imponer nuestras normas o nuestras nuevas culturas, sino con un diálogo más de consenso. Y esto trae, Juan, ahora nuevamente el debate de la importancia o no de una educación sexual en los colegios desde nivel primario. Nuevamente encienden las alertas. Y también cómo el padre ya debe de dejar de no hablarle con la realidad de lo que está pasando a nuestros hijos. Ya esa época de tener temor, de tener pena, debe pasar para evitar estas situaciones. Así es, no hay nada mejor que la educación en casa, siempre he creído en ello. Sin embargo, como el ciclo se ha repetido por muchas generaciones, muchas veces nuestros propios padres desconocen la temática de salud sexual y reproductiva, muchas veces tienen temor de poder abordar este tema con sus hijos y hablar de manera abierta. El consejo muy básico que siempre les doy a los padres de familia es recordar ese momento cuando tú fuiste adolescente. ¿Cuáles fueron tus dudas en tu momento de tu adolescencia? Son las mismas dudas por las cuales está pasando tu hijo en este momento, porque son realidades por las cuales todos pasamos en algún momento. Sin embargo,
vemos mucho que los adolescentes de esta época, por tener tanto acceso a la tecnología, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ha tenido como opción de aprendizaje la pornografía. Lamentablemente, cuando hemos realizado diagnósticos a jóvenes con temas de VIH, con temas de sífilis, sabemos que siempre ellos manifestaban, cuando le haces la pregunta de dónde han aprendido, si es correcto o no el uso del condón, la importancia de poder prevenir. Y muchas veces dicen, no, lo que yo he aprendido lo he aprendido en internet viendo pornografía. O de los amigos. O de los amigos que dan esos consejos, Sí, ¿no? o malos consejos. Entonces es importante que nosotros como padres, como adultos, nos involucremos también en un lenguaje amigable. Sí. La amenaza era el libro que se utilizaba antes, y nos hemos dado cuenta que el temor no educa. El temor no educa. La educación, la información, las herramientas son las que le dan el poder para tomar decisiones a nuestros adolescentes. Por supuesto. Entonces que sí. nos toca educarnos nosotros para poder traspasar esas capacidades a nuestros adolescentes a la hora del desarrollo pleno de su sexualidad. Bien, Juan Alonso González, gracias por estar con nosotros de la Asociación Nuevos Horizontes, dando esos consejos principalmente a todos los jóvenes, a los padres y también al Estado y a todos los que nos involucra para evitar más contagios de VIH-Sida y de otras enfermedades de transmisión sexual que también van aumentando.